descrita, ¿no es cierto?, enumeradas una serie de festividades, y también hay una determinada cantidad de ayunos que describe la Biblia, ¿no? Y en el libro de Zacarías, capítulo 8, partamos de esta base, ¿no? Y luego vamos a seguir, porque acaba de suceder un ayuno, ¿no es cierto?, de estos. Entre el lunes a la noche que pasó, que fue el 4, y el 5. Yo pensé que era 6 y 7, y después cuando veo el domingo me di cuenta que era el lunes y martes, de lunes a martes. Okay. En el libro de Zacarías, capítulo 8, verso 18, 8-18. Vino a mí palabra de Adonai de los ejércitos, diciendo: así ha dicho Adonai de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes y el ayuno del 10º mes se convertirán para la casa de Judá en gozo y en alegría, y en festivas solemnidades. Amad pues la paz, la verdad y la paz. Lo vuelvo a leer. Si así ha dicho Adonai de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes, el ayuno del 10º mes, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. A veces las traducciones son un poco distintas, pero la idea es siempre la misma. Aquí nosotros tenemos 4 ayunos que están enumerados, ¿no es cierto?, en el cuarto, el quinto, el séptimo y en el 10º mes. Ahora les voy a mostrar algo. Son cosas bien interesantes. Aparte de ¿no es cierto?, que está, digamos, esto está escrito a través del profeta Zacarías, pero esto ya está enumerado así, pero esto lo asumieron, ¿no es cierto?, de forma rabínica, y así se fue desarrollando, porque estos ayunos se venían realizando. Luego de Zacarías se siguieron realizando y hasta el día de hoy está en la liturgia de todas las colectividades judías, ¿no es cierto? Tiene distintas características. En realidad, todos tienen que ver, son todos de duelo, de ayuno, de duelo, de calamidades, de tragedias, todos, absolutamente todos, pero también hay muchas cosas interesantes cuando uno ve y lo va estudiando. Hay que buscar un poco aquí, un poco allá, hay que buscar, bueno, en las escrituras hay que buscar en la historia. Hay cosas que están en el Talmud, hay cosas que están en el Midrash, hay cosas que están en la historia fuera del Talmud y del Midrash, hay cosas que están en la Biblia. Si no, digamos, para tener un acabado completo, o por lo menos para ir, digamos, haciendo como un collage o todo que queda armado, ahí no se puede buscar en un solo lado. Hay muchas, y aparte hay otras fuentes. A veces son fuentes un poco extensas y a veces fuentes que le dan 2 o 3 renglones, pero eso le ilumina, ¿no es cierto?, la mente como para buscar en otro lado. Porque uno lee esto y alguno lo toma, bueno, como algo que está aquí. De hecho, que se venía realizando, en la época de Zacarías se realizaba, y dice, bueno, que todo esto, ¿no es cierto?, que era de duelo, de calamidades, de destrucción, de aflicción, de opresión, etc., porque fueron terribles las situaciones, se iban a convertir en algún momento en gozo y alegría y en fiestas solemnes. De alguna manera el Señor dice que va a enjugar toda lágrima, ¿no es cierto? Algunas cosas se pueden vivir aquí, buenas, de gozo, de bendición, de paz, y otras se vivirán, ¿no es cierto?, cuando el Señor nos lleve a su presencia. Ahora, estos ayunos, bueno, está estos 4, el de Esther, que está, pero no está aquí. Luego las colectividades judías, ¿no es cierto?, el pueblo judío asumió el de Esther, pero no podía haber estado narrado aquí también, pero no está, ¿no es cierto? Entonces, hay otros ayunos, como yo les decía también no quiero decir, yo les traje algo para que ustedes vean. Hay muchas veces que la Biblia dice o que se abstuvieron de comer, que ayunaron,
porque las palabras son distintas, las palabras sí son distintas. ¿Sí? Incluso en el libro de Daniel, cuando dice que Nabucodonosor se fue a la cama sin cenar o no comía, ¿se acuerda usted? También ese es arameo. Y ahí uno le puede poner, se fue a la cama sin comer, se fue a la cama sin cenar, ayunó, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué le digo esto? Porque de alguna manera fue un tipo de ayuno que Dios lo utilizó también, ¿no? ¿Me entiende? Mire, yo le digo algo, el ayuno a veces está motivado por la liturgia. ¿Usted sabe por qué existe la liturgia? ¿Por qué existen las oraciones hechas en el judaísmo y todo? Porque hay momentos muy difíciles donde la persona no sabe ni qué orar, ni cómo dirigirse. Entonces, hay una forma de promover eso, ¿no es cierto? Ahora, hay dos formas de ayuno. Una, el ayuno establecido que promueve y provoca, nos conduce al dolor, al arrepentimiento y a la angustia, porque cuando uno entra en ese camino, Dios va obrando y uno va dándose cuenta de todas las situaciones que ha pasado en la vida o las que ha hecho mal, y entonces todas esas situaciones van promoviendo que uno vaya horadando su corazón, ¿cierto? Y esas son las que uno las experimenta a través de un servicio y de una liturgia, ¿no es cierto? De un rito, de un culto, como se dice en el judaísmo también. Hay otra, por ejemplo, hay una que es un ayuno que no lo quiero hacer, pero por ejemplo, yo he conocido gente cuando era chico, por ejemplo, de las familias nuestras y amigas, que cuando, por ejemplo, había situaciones adversas en las familias, en los amigos, dentro de la colectividad, como vivíamos nosotros, ahí en la colonia, y entonces yo me acuerdo que había situaciones muy, muy graves de enfermedades, de dolores, no sé, de separaciones, un montón de cosas, y uno veía, entonces, yo era jovencito, chico, y veía que decía alguien, por ejemplo, hace 5 días que no puedo comer ni pasar agua por esta situación, hay 5 días, 3 días, 7 días que no puedo pasar bocado por tal cosa. Eso es un ayuno. Porque está el ayuno que uno promueve a los efectos de tener revelación. Daniel, por ejemplo, se provocaba en ayuno y a partir de ahí venía la revelación. Hay ayunos en la Biblia que son provocados para traer sanidad, hay ayunos que se motivan, ¿no es cierto?, para traer liberación del enemigo, hay ayunos que se propician para liberación de males como calamidades, aflicciones. Hay otros ayunos que se promueven, los siervos de Dios lo promovían para buscar la revelación. Hay muchos tipos de ayunos en la Biblia, ¿no es cierto? Y entonces Moisés dice, yo subí 40 días y no he provocado 40 días y 40 noches, ¿no es cierto? Y la situación esa, por eso hay mucha gente que incluso ora, ayuna por ese motivo, ¿no es cierto? No quiere decir que ayune 40 días seguidos. Por ejemplo, si en la sinagoga que a alguien se le cae el Sefer Torah, son 40 días de ayuno, hay gente que no lo hace. Si los tefilín, ¿no es cierto?, si se caen también son 40 días de ayuno. No quiere decir que sean seguidos, lo puede prorratear en el año, ¿no? Entonces lo va difiriendo en el año. Entonces, ¿me entiende? También son ayunos de 24 horas, son ayunos desde el alba hasta que salen las estrellas y punto. Y hay otros que pueden hacer más por lo que fuese. También con los ayunos hay que tener mucho cuidado, uno tiene que estar muy seguro si es de Dios o no es de Dios, ¿no? Yo no soy médico, no sé si hay algún médico aquí, pero le voy a contar una historia. La gente cuando ayuna tiene que tener mucho cuidado por la salud. Usted me dice, bueno, si era de Dios no pasaba nada, correctísimo, ¿sí? Pero usted sabe que cuando uno ayuna muchos días, ¿no es cierto? Yo digo porque yo lo viví, no conmigo en ese caso. Un amigo nuestro ayunó 40 días por una situación y 40 días, así como se los digo. Y nosotros estábamos todos los días turnados con él, ¿no es cierto?, ayunando las horas que estábamos con él y nos turnábamos. Bueno. Y al cabo de 40 días, ¿no es cierto?, él estaba muy contento. ¿Y qué ocurrió? No se murió, pero ¿qué pasó? Saltó, ¿no es cierto?, indicándole que habían terminado su... ¿Qué ocurrió? Tuvo que ir al hospital, porque y ahí nos explicó la doctora. Cuando uno ayuna, ¿no es cierto?,
Por ejemplo, los ayunos que hacían los profetas, ¿cierto? Eran bien reglamentados, había cosas, cuántas horas, qué se comía, no se comía. Y si en algún caso, es un caso extremo, que yo lo dije por E721, el caso de Daniel fueron 3 semanas, como ahora son 3 semanas de aquí para atrás, del lunes para atrás fueron 3 semanas. ¿No es cierto esto que estoy diciendo? Y entonces, de los ayunos bíblicos. Y entonces le sacaron radiografía de toda esta parte, ¿no? Menos mal que... Y tenía, ¿vio los huesitos que salen todos bien? Los huesitos del pie estaban así. Todo desde acá arriba. Entonces, dice, ¿sabes lo que ocurre? Dice, la gente cuando ayuna, y bíblicamente uno tiene que aprender y saber cómo era la historia de Israel. No es un ayuno así nomás. No es así nomás. Es una cosa muy particular. Dice, cuando ustedes ayunan tanto y sin tomar prácticamente nada, solamente a veces algún pequeño líquido que era agua, el cuerpo se va consumiendo porque se va alimentando de los propios nutrientes que tiene el cuerpo. Entonces, dice, todos los tendones, los músculos, ¿no es cierto?, la grasa, se fue consumiendo, por lo tanto no tenía el sostén para los huesos. Entonces, si yo hago así, hago así no me puede pasar nada. Pero él hizo así, ¡fum! ¿De acuerdo a la cifra? No, amigo. Por eso les digo que uno tiene que tener mucho cuidado en todo, ¿no es cierto? Porque no se puede hacer las cosas a la aventura, hay que aprender, hay que saber, ¿no? Hay que conocer, no se puede decir lo que no se sabe ni enseñar lo que uno no conoce. Y entonces, ahí aprendimos algo y ahí empezamos a ver algo con algunos amigos y cosas de ciertas cosas y la Biblia es lo que dice. Y uno se sorprende, y en la Biblia hay muchos casos de ayuno que hoy no se festeja, no se celebra, sino en algunos casos sí se nombran permanentemente, ¿no es cierto? Ayuno por el invasor, ayuno por esto, ayuno por lo otro, en la Escritura. Bueno, pero acuérdense lo que le digo porque eso lo vivimos nosotros, ¿no? Entonces, tenga presente cómo uno va a ayunar, ¿no es cierto? Okay. Por eso en la sinagoga hay muchos tipos de ayuno. Como esto que les hace, si se cae el tefilín, si se cae el Sefer Torah, etc. Son 40 días y algunos dicen, bueno, se lo debo en el año, ¿no? Lo van mandando un día cada tanto. Sí, es cierto. Y alguna vez ha pasado en algunos lugares. Ok. Bueno, entonces les voy a mostrar algo para que vean. Estos ayunos, todo lo que yo estoy nombrando ahora, estos 4, como algunos otros, ¿sí? Te lo voy a escribir en hebreo que después a las otras palabras no es cierto? Porque si no, esto va a ser... Tanit. Bueno, estos ayunos se llaman así. Como si usted tiene algún libro lo va a haber escrito así. Esto es Sibur. Esto se llamaría completo Tanit. Sibur. Bien. La palabra Sibur, bueno, no aparece, la Biblia aparece como Tzabar, que significa pila, montón. Y también se utiliza, como es pila y montón, también como verbo se usa para como acumular, ¿no es cierto? Es pila, montón, algo acumulado, se utiliza para la palabra público, sociedad, ¿no es cierto? Algo como si fuera comunidad. Y la palabra Tanit significa ayuno. Por lo tanto sería ayuno público. Y de esta palabra, de la misma, esta y esta, veo cómo a la persona que nace en Israel se le llama, ¿cómo se llama? Bueno, nosotros decimos, se le dice Sabra, Zabar, Zabrit sería, ¿no es cierto?, el gentilicio, Zabrit.
Esto viene de esa misma palabra. Porque la palabra tzavar significa acumular, juntar, ¿no es cierto? Y tzibur significa también montón, pila, porque una cosa es el verbo, la otra es el sustantivo. Entonces montón, pila, cúmulo, ¿no? Público. Entonces, tanit, tzibur es ayuno público. Ahora, cuando yo busco, si yo digo ayuno, de no comer, en hebreo aparece en la Biblia, y en hebreo bíblico como en hebreo coloquial, es la palabra tzom. Tzom, ¿okay? Esa sería esta, la palabra tzom para ayuno. ¿Ok? Esta es la palabra tzom, bueno, no hay otra cosa para poner acento. La palabra tzom es la palabra técnica para decir ayuno. Hay otras palabras que se pueden traducir como ayuno, pero pueden ser otra cosa. Si bien son también, pero son es la palabra como por ejemplo para decir, la palabra más técnica para decir ayuno. Y la palabra tanit se utiliza para ayuno, pero la palabra tanit significa aflicción, mortificación, duelo, opresión y humillación. Y en la Biblia aparece. Ahora, es bien interesante porque no tiene todos estos ayunos y todo, en la Biblia están descritos, y algunos que son extrabíblicos, ¿no? Que para abstinencia de comida, para abstinencia de bebida, para cuando son catástrofes, calamidades que ocurrieron por distintas tragedias, ¿no es cierto? Por ejemplo, la destrucción de Jerusalén. Hay uno que está aquí, ahora lo vamos a notar, es la calle Beitar. Beitar es una localidad cuando fue la destrucción del templo, pero con la caída de Bar Kokhba. Y entonces la historia no la vamos a poder contar, porque si uno cuenta la historia nos dedicaríamos 2 horas solamente a contar cada historia, con la Biblia y con libros extrabíblicos por cada uno. No solamente los voy a mencionar, pero, ¿no es cierto?, en Beitar, por ejemplo, cuando fue esa catástrofe, antes de la destrucción del templo, la caída de Beitar, la caída se llama Beitar, con la época de Bar Kokhba, fue una tragedia en donde murieron miles de judíos torturados por los romanos, que fue una tragedia terrorífica. Y entonces si uno va leyendo todo eso, uno sabe por qué se institucionalizaron, ¿no es cierto?, muchos ayunos para recordar, a tal punto, por ejemplo, ¿no es cierto?, que en el 9 de Av, ¿no es cierto?, que fue el lunes a martes, es el único día donde no se estudia la Torá, no se puede estudiar la Torá, ¿no es cierto? Porque lo que pasa es que a veces recordar la destrucción de Jerusalén, la gente que murió, las torturas en la época de Bar Kokhba y otras, para nosotros es muy lejano, casi a mucha gente ni le importa ni siquiera históricamente, ni litúrgicamente, ni por gente sea cristiana o católica o judía también incluso, ¿no? Pero toda esa gente que padeció y sufrió, ¿no es cierto?, hizo que hoy nosotros lo recordáramos en ciertas celebraciones a lo largo del año, ¿sí? Y entonces, en ese momento, cuando no se estudia la Torá, uno recuerda el sufrimiento de lo que padeció nuestro pueblo, ¿no es cierto? Entonces lo recordamos en ese sufrimiento. Y a partir de ese día, al día siguiente, ya lo recordamos en el estudio de la Torá y de los libros extrabíblicos, que en definitiva nosotros lo estudiamos, pero ellos lo vivieron. ¿Me están siguiendo? Nosotros lo estudiamos y ellos escribieron lo que nosotros estudiamos, pero lo escribieron con su sufrimiento, con su sangre, con sus martirios y con sus aflicciones. Y hoy, por ejemplo, no sé, recordar la matanza que hubieron de miles de judíos cuando se rebelaron contra los romanos, que en definitiva es lícito lo que hicieron. Algunos dicen, bueno, ¿por qué se rebelaron? Porque era lícito rebelarse. Mira, hay gente que hay gente que cuando el pueblo judío, ¿no es cierto?, en una época de la historia, muchas épocas de la historia, casi siempre, a nadie le importó cuando el pueblo judío sufría, ¿no es cierto? Y cuando el pueblo judío, ¿no es cierto?, sufre, todo el mundo se interpone, entonces pone cuestionamiento. ¿Entiende? Como en la vida es muy ingrata la vida. ¿Me están siguiendo? Por eso usted va a ver en la liturgia distintas cosas que se hacen. Por ejemplo, no vestirse de tal manera, no calzarse de tal manera, abstenerse de muchas cosas, ¿no?
durante 3 semanas. Y los días específicos de los 4, un poco más, ¿no es cierto? Las lecturas en la Biblia no se hacen con el énfasis que se tiene que hacer, sino se hace se lee Lamentaciones, Job, etc. No se leen otras cosas y se hace con un tono lúgubre, ¿no es cierto?, de pesar. Y algunos dicen, bueno, puede ser prefabricado o puede ser estipulado así para motivar a la gente a que sienta lo que pudo haber sentido otro también. ¿Me entiende? Hay muchas formas de ver la historia, ¿no? Mire, cuando quiera Dios que alguien nos recuerde a nosotros dentro, no sé, de 2000 años, por el sufrimiento nuestro. A lo mejor de nuestro sufrimiento no se van a acordar ni después de 2 meses que nos morimos nosotros, ni aún los familiares. ¿Me entiende? Es cierto. Y en el judaísmo se promueve eso después de miles de años. ¿Me está siguiendo? Es una forma de perpetuar, de perdurar, de sentirse el uno con el otro, en la alegría, pero también en la tristeza. A mí yo me acuerdo cuando era chico, eso me lo decían muchas veces, o muchas veces que lo escuché, aunque no me lo dijeran a mí. No, entonces a veces uno se ve, ¿no es cierto?, de una manera muy especial, ¿no es cierto?, haciendo cosas que no debiera. Y entonces dice, mira que nosotros no somos una célula animal, sino que tenemos un Padre y un Dios. Un Padre que es Abraham y Dios. Es decir, no somos una célula animal tirada como si fueran dados que se tira y que salga el número que salga, ¿no? Es hay algo más que Dios ha hecho con nosotros, ¿sí? Ahora, esta palabra tanit, que traducimos como ayuno, es lícito traducirla como ayuno, sí, es lícito, pero no es la palabra técnica, la palabra es tzom. Entonces la palabra es ayuno, bueno, aflicción, mortificación, duelo, opresión. La única vez que aparece esta palabra en la Biblia, la única vez que aparece, es en el libro de Esdras, así como está esta palabra. Declinaciones de esta palabra sí, como tenúa, etc. Pero tanit, ¿no es cierto?, está en el libro de Esdras 9, cuando dice, cuando Esdras confiesa, ¿no es cierto?, pecados, y dice en el 9:5, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. ¿Sí? Esta es la palabra tanit, me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Adonai mi Dios. Acuérdense que venían de Babilonia y había una serie de cosas que había que confesar a Dios, ¿no es cierto? Y entonces se levanta de su tanit, ¿no es cierto? Me levanté de mi aflicción, había estado en la aflicción. Ok, en el capítulo 8, ahí cerquita, en el 8:21, ¿sí?, dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahabá para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros. Es decir, el ayuno aquí es para buscar dirección, ¿sí? Aquí la palabra ayuno, sí, es esta palabra, ¿no? Es esta, que yo le puse antes, tzom, ¿no es cierto? T-Z-O-M. Esta es la palabra tzom. Ahí sí aparece la palabra tzom, ayuno, que si bien es aflicción, también la palabra parecía ayuno, y publiqué ayuno, y allá cuando dice, bueno, me levanté de mi aflicción, entonces quiere decir que el tzom, ese tzom, ¿no es cierto?, es un ayuno, pero es un ayuno que provoca aflicción. ¿Me entienden? Como a veces nosotros vemos la Biblia en español, no hace falta saber hebreo ni arameo ni griego para la salvación, ¿no? Y uno, si no sabe ciertas cosas, no se vaya al infierno tampoco. Pero conviene aprender ciertas cosas. Ahora, esta palabra tanit aparece solamente aquí, ¿sí?, aunque aparece de otras maneras en la Escritura. Esta palabra, tanit, viene de esta palabra que es iná. Si usted se fija, esta letra
esta y esta, que son las que importan. Estas se ponen como construcción, la que interesa es esta. Aunque viene la palabra. ¿Qué significa ese verbo, no es cierto? ¿Qué esa significa? Porque el otro no es sustantivo. Entonces, por ejemplo, en Levítico, quiero mostrarles algo para que vayamos aprendiendo. Levítico 16. Esto es en el día de la expiación, ¿sí? En Yom Kippur. 16:29. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, es decir, el 10 de Tishri o Tishrei, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. La palabra afligiréis aquí es muy parecida, pero es distinta, ¿no? Es esta, digo con español, es tenúa. Tenúa, pero la palabra tanita aparece solamente una sola vez, y es la que más se usa en el judaísmo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, hacemos tanit, ¿no es cierto? En Yom Kippur hacemos ayuno. Bueno, acá dice afligiréis, que la palabra, teanúa. Entonces teanúa. Dice, y, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Adonai. Día de Shabbat, de Shabbatón, dice, el día de reposo será para vosotros, y afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo, ¿sí? Ahí aparece el verbo iná, pero con otra construcción. Son todas construcciones distintas de la misma palabra, y por las construcciones que tienen va cambiando. Pero lo que me refiero es que nosotros en el judaísmo tenemos una cantidad de ayunos que son desarrollados a lo largo de todo el año para recordar las aflicciones de nuestro pueblo, las catástrofes, las calamidades individuales y colectivas, aunque algunas individuales, calamidades individuales, después se transforman en colectivas. Por ejemplo, un ayuno de estos que tenemos aquí es por la muerte, el asesinato de Gedalía. Gedalía, ¿se acuerdan ustedes? Fue el rey que puso Nabucodonosor. ¿Se acuerdan que puso a Gedalía como gobernador? Y entonces Jeremías le dice, bueno, nos tenemos que someter al rey babilónico. Esas son las cosas que a veces nosotros muchos no entendemos, ¿no es cierto? Hubo un momento determinado donde todos los profetas nacionalistas querían rebelarse contra los babilónicos, pero oh sorpresa, Dios le dice a Jeremías en muchos pasajes que tenían que aceptar el decreto de Dios a través del rey de Babilonia. Difícil de entender, pero es así. Y entonces, cuando se llevan a todo lo que se tenía que llevar a Babilonia, quedaba todavía el partido político en Israel, que era el pro-egipcio. Y entonces, entre el pro-egipcio y los líderes que estaban en oposición a Jeremías y obviamente a Dios, se rebelan. Y en ese momento comienzan a llegar todos los que estaban en Edom, está todo escrito, por ejemplo, capítulo 40 y 41 de Jeremías y otros, pero completos, ¿no? Y entonces estaban llegando de los países limítrofes donde se habían escapado los judíos cuando invadieron los babilónicos, estaban llegando. Y entonces, le dicen a Gedalía, ¿no es cierto?, que no estaban de acuerdo que lo hubieran puesto, por ejemplo, de gobernador a él. Y entonces obedezcamos lo que dice Jeremías, obedezcamos lo que dice Dios a través de Jeremías. Y entonces viene una persona que se viene de Moab, de Edom, y le dicen a Gedalía, dice, mira Gedalía, que te quieren asesinar. Eran hebreos los que los querían asesinar, porque hubo sicarios hebreos, ¿no es cierto?, sobornados por los reyes de Edom, Moab, etc. Ahora lo vamos a buscar así. Y entonces así está.
Y entonces, es bien interesante, hay que leer, releer para ver, consustanciarse. A veces nosotros leemos los pasajes que nos dice Dios te va a bendecir con riqueza, Dios, está bien, queremos riqueza, queremos sanidad, pero después nos es tedioso leer la historia, analizar, meterse, nos es difícil, ¿no? A todos nos es difícil, porque nosotros queremos los milagros, leemos todos los pasajes de milagros, de bendiciones, ¿no? Y está bien, no está mal. Está bien. Y entonces le dice, mira que se lo dicen 2 veces, dice, no, es infundado lo que me dicen ustedes que me quieren asesinar. Y viene uno, ¿no es cierto?, que lo asesina. Si no, la historia hubiera sido distinta, créame que hubiera sido distinta. Si no hubiera sido por el asesinato de un traidor en el pueblo de Israel, no se hubiera perdido, ¿no es cierto?, la autonomía que había en Israel. Porque si bien estaba sobre había un gobernador hebreo, ¿no es cierto?, bajo un rey babilónico, por sobre toda la cosa estaba Dios. ¿Sí? Y entonces, a partir de ese momento, se pierde todo gobierno en Israel, por el asesinato de un gobernador. Algunos dicen, bueno, lo puso el rey de Babilonia, pero Dios se lo estaba permitiendo, porque era el designio de Dios. ¿Me está siguiendo? Y entonces, en el mes de Tishri se hace un ayuno por Gedalías, ¿de acuerdo? Porque en definitiva ese asesinato, esa muerte fue producto de una traición, de un mercenario hebreo, un sicario, si quieres decir, sobornado por los reyes de países limítrofes para que mataran a Gedalías. Y así se termina, ahí. Porque si no, hubiera habido un gobernador y a lo mejor la historia hubiera sido distinta. ¿Entiende? Y ahí se pierde todo. Pero hay que leerlo. En la Biblia hay que leer y buscar. Por eso usted cuando dice, bueno, el ayuno del cuarto, del quinto, del séptimo, de todo, cada uno de esos, si usted va buscando en distintos lugares, tiene una historia. ¿Entiende? Y eso lo que se hace en nuestro pueblo, en el pueblo judío, ¿no es cierto?, es hacer perdurar la historia, ¿no es cierto?, es de carne y hueso. Nosotros vio cuando estudiamos incluso los próceres de los países, hicieron cosas malas y buenas todos seguramente, pero vio que los estudiamos cuando somos chiquitos como si fueran estatuas de bronce, y fueron gente que tuvieron cosas aciertos y desaciertos, que cometieron pecados, que algunos fueron crueles por una cosa y bondadosos por otra. ¿Entiendes? Entonces, a veces llama la atención lo que puede hacer un hombre. Por ejemplo, uno de estos jerarcas Hitler, creo que un asesino nazi, de lo peor, cuando entraba a su casa tenía muchas jaulas con canarios, porque era coleccionista, todo ese tipo de cosas. Entonces cuando llegaba a su casa, después de matar cientos de personas, se descansaba para que sus canarios no se despertaran. Es cierto, es terrible. Usted lea la historia, cuando uno lee la historia, muchos, por ejemplo, yo tengo libros de eso, muchos de los jerarcas, aunque parezca mentira, muchos de los jerarcas nazis, que no fueron asesinos pero ultranza, eran para los vecinos y todo, la persona más bondadosa, genuina, el mejor padre y el mejor esposo, en serio. Uno a veces ve lo que son las personalidades de las gentes, ¿no? Entonces uno ve lo que pasa. Entonces cuando uno estudia, ¿no es cierto?, cómo lo ve, cuando uno le cuenta a alguien cómo fueron los nazis, algunos dicen, no, pero si era un padre, no puedo creer, era un padre amorosísimo, pero era un asesino. Un ejemplo. Y de hecho que ahora están saliendo muchas documentales nuevas y un montón de cosas donde se ve a la familia abrazados, festejando, ¿no? Así, por eso. Bueno, y entonces, por ejemplo, ahí está la palabra afligir en el verso de Levítico 16, verso 29 y verso 31, donde aparece la palabra, el verbo iná, pero con distintas traducciones. Ok. Hasta llegamos. Ahora les voy a mostrar algo. Pasa que tengo que anotarlo porque si no... Bien, voy a tratar de anotarlo rápido, pero a ver si lo podemos ver. Usted vio que el calendario hebreo, ¿no es
cierto? Tiene voy a anotar todo así porque lo voy a anotar, pero no, está bien, lo voy a anotar. Otros. Un día les voy a mostrar, pero ese sería otro tema, ¿no? Pero no aquí. Es decir, por qué cada uno tiene estos nombres. Y bueno, acá viene a dar y a dar segundo, pero no nos interesa ahora porque este nos interesa y el UL aquí abajo, ¿sí? Los anoté todos. 10, 11, 12, ok. El calendario hebreo, si yo tomo como calendario moderno, bueno, puede ser muy antiguo, pero es moderno, bíblicamente dice el primero de los meses del año, ¿no? Empieza. Bíblicamente dice el primero de los meses del año es este. Perdón. Exacto. Acá dice este es el primero de los meses del año. Ok. Ese sería el primero de los meses. Ok. Si usted se fija, el Rosh Hashanah, que es el año nuevo, es acá. Bien, ahora fíjese, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El primero se vuelve el séptimo y el séptimo se vuelve el primero. Entonces, un día le voy a... Bueno, pero ese es otro. Un día le voy a decir por qué el primero se vuelve el séptimo y el séptimo se vuelve el primero en el calendario hebreo. Porque este es el primero de los meses y este es lo que sería el Rosh Hashanah, ¿okay? Primero de año. Hoy lo tomamos como el primero de los meses, aquí empezamos a contar los meses y aquí empezamos a contar los años. Este es el calendario religioso y este sería el calendario civil, aunque también está el que es religioso. ¿De acuerdo? ¿Me estás diciendo? Ok. Bien. Voy a anotar algo para que vea por lo menos como comentario, porque no deja de ser interesante. Bien. Hay 4, estos son los nombres. Los nombres a veces nos sorprenden las traducciones. Los nombres estos no son fáciles de definir. Para saber los nombres, lo que significan, hay que buscar distintas fuentes porque no es tan sencillo esto, ¿no? Entonces, hay 4 nombres que son, esto es un calendario post-exilio, pero hay 4 nombres que son pre-exilio. Y el mes de Tishri es el que nosotros conocemos en la Biblia como Etanim. ¿Sí? Luego tenemos, Heshvan, que también se llama Kebul. Estos son los nombres pre-exilio. ¿Sí? El mes de Nisan, que se llama Abib. Esto está en la Biblia. Los otros no existen. Yo nunca, ninguna fuente puede encontrar los nombres. Y ya es Sib. Esto sí los va a encontrar en la Biblia. Tanim, Bul, Abib y Sib. Ahora, si usted se fija, este es el primero, es bien interesante esto, pero no lo dejo ahí. Este es el mes 1, acá sería el mes 1. Mes 1 y el mes 2 tenemos 2 nombres, pero también este es el mes 1, el mes 1 y el mes 2. Aunque parezca mentira, en la Biblia aparecen, ¿no es cierto?, 4 nombres que corresponden al mes primero y al mes segundo, si cuento desde aquí, o al mes primero y al mes segundo, si cuento desde aquí. Estas cosas no son casualidades, lo que pasa es que uno no puede, ¿me entiende? Bien. Ahora, este Heshvan también se le llama Mar Heshvan. Heshvan, poneme así. Bien, Mar Heshvan se llama, quiere decir amargo Heshvan. ¿Por qué se llama amargo Heshvan? Aunque parezca mentira, ¿no es cierto?
Casi todos los meses tienen algo que festejar, pero este mes no tiene nada que festejar. Por eso se le llama amargo Heshvan, porque el pueblo judío no tiene nada que celebrar. ¿Me está siguiendo? Por eso se llama amargo Heshvan, salvo. Aquí, cuando se festeja Sukkot, se hace oración por las aguas el último día de Sukkot. ¿Se acuerdan lo que es bueno, no en Simchat Torah, bueno, Simchat Torah, pero en el día anterior, Shemini Atzeret, ok, en la fiesta de las aguas. Bueno, y se deja un espacio y se empieza a orar por las aguas de la próxima cosecha a partir del 7 de este mes, del 7 de Heshvan. Si bien comienza a partir del día 7, oraciones específicas, como si fuera una especie de liturgia, celebración, es a partir del 7 de Heshvan donde aparece algo. Pero como no hay una celebración, entonces el pueblo judío le llamó Mar Heshvan. ¿Me está siguiendo? Yo tengo 12 meses en el calendario, bueno, 12 meses con 13. Acá hay otro mes. Cada tanta cantidad de años, ¿sí?, se agrega Adar segundo. Nosotros tenemos un calendario que tiene 365 días y cada 4 años metemos un embolimal, o ¿cómo le llamamos? Bisiesto. Agregamos un día a febrero, ¿no es cierto? Cada 4 años. El pueblo judío tiene un cálculo muy complejo, entonces es una cosa astronómica. Y hasta logaritmos, es una cosa terrible. El pueblo judío, en vez de ir cada 4 años por calendario solar, ¿sí?, que tiene 365 días, el calendario lunar tiene 354 días. Por lo tanto, hay un desfasaje allí entre 354 contra 365. ¿Cómo se va compensando todo eso? En vez de tener nuestro pueblo un calendario que cada 4 años agrega un día, en vez de cada 4 años voy ciclo de 19 años, y en esos 19 años tengo 7 años intercalados de determinada cantidad de años, al 3, al 5, al 7, al 9, etc. De esos 19, yo voy 4 en ciclo solar. En ciclo lunar voy 19. En esos 19 años hay 7 meses donde se agrega un mes completo. ¿Me entienden? Se agrega un mes, entonces se agrega un mes completo que sería el mes número 13, que sería Adar número 2. ¿Me está siguiendo más o menos? Bueno. Esto para que vean. Entonces tengo este calendario que es post-exilio. Pre-exilio solamente tengo 4, en la Biblia y en donde sea. Etanibul Abilisit con el agregado de Marques. Bien, eso fue un lado. Ahora, los ayunos que nosotros tenemos, ¿sí?, ¿se acuerda que decía en el 4º mes, en el 5º mes, en el 7º mes y en el 10º mes? ¿Ok? Bien. Entonces, el 4º mes es Tamuz. Yo tengo 1, 2, 3, 4. Bien. ¿Ok? En el 5º mes, que es el otro ayuno que me dice Zacarías, es en el mes de Ab. El 7º mes, ¿sí?, es en el mes de Tishri. Y el 10º mes, que es en el mes de Teves. Son los 4 ayunos que corresponden para nuestro pueblo. Todos estos ayunos hablan de calamidades, de catástrofe. Entonces tengo 4 ayunos descritos en Zacarías en el 4º mes. En el 4º mes, pero comenzando desde aquí, ¿sí? Entonces, en el 4º mes, tengo el 4º mes, el 5º, el 7º y el 10º, que son los ayunos que dice la Biblia. Bien.
Cuando me digan que lo borre, lo borro. Perdón, ¿qué cosa? Bueno, está ahí, yo tengo 12 meses enumerados desde el mes civil, por así decirlo, ¿no es cierto? Y entonces tengo cuatro ayunos descritos en el libro de Zacarías, en el cuarto mes que es Tamuz y en el quinto que es Ab, ¿sí? Hoy, por ejemplo, bueno, en el mes de Tishri, que es en el mes séptimo y en el mes décimo, que es en el mes de Tebe. Hay 4 ayunos: Tamuz, Ab, Tishri y Tebe. Más allá de que hay otros ayunos en nuestro pueblo, ¿sí? Ok. Yo quiero que tengan un panorama más o menos. De hecho que, si yo les voy a decir, por ejemplo, después te lo voy a mostrar con la Mishnah y con el Talmud aquí porque dice, por ejemplo, el ayuno de Ab, de Tisha B'Av, ¿no es cierto? Tisha significa 9. La fecha se llama Tisha B'Av, significa el 9 de Ab, el mes de Ab, ¿sí? Bueno, que corresponde a la destrucción del templo de Jerusalén. Y es un punto culminante del periodo de luto nacional de 3 semanas. ¿Por qué 3 semanas? Porque del 17 de Tamuz, que es este mes, en realidad no fue el 17 de Tamuz la catástrofe fue el 9. Pero los rabinos lo pusieron el 17 por una razón. Porque son razones particulares. Lo pusieron el 17. Del 17 al 9 de Ab son 3 semanas. Las 3 semanas, los 21 días son también, lo que pasa es que es cuestión de números, ¿no? ¿Se acuerda que Daniel estuvo 3 semanas en ayuno? Aparecen esas cosas en la Biblia. Entonces hay 3 semanas de ayuno que van del 17 de Tamuz hasta el 9 de Ab. Ese me está siguiendo, son 3 semanas. Entonces, por eso le digo, uno ve la Biblia, pero si después uno lo estudia, vuelvo a decir, nosotros leemos está bien, uno tiene que estudiar mucho. Uno busca las bendiciones y busca otro tipo de cosas, incluso no busca ciertas cosas de la Biblia, pero si uno busca, dice uno, hay ayuno, ¿por qué dice ayuno? ¿De dónde viene? ¿De dónde van? Entonces dice, ¿no? Esto, bueno, acá la Mishnah enumera 5 desgracias que ocurrieron en esa fecha. Yo tengo eso, yo se lo voy a mostrar. La Mishnah del Talmud tiene tratados. Uno es del tratado Tanit. Tanit, que es justa la palabra Tanit esa, ¿ok? Que yo le puse antes. Bueno, en una parte aparece eso. Bueno, ok, entonces, después se lo voy a mostrar. Entonces, la fecha de la destrucción del primer templo no corresponde a los... La fecha de la destrucción del primer templo no corresponde a los datos bíblicos, y acá le pone, dice, porque según Segunda de Reyes ocurrió el 7 del mes de Ab, y según Jeremías el día 10, ¿no? Y entonces allí los rabinos, para poder hacer combinar con todo esto que le digo, corrieron la fecha. ¿Me está siguiendo? Para que usted vea. Por eso cuando uno ve la historia, la tradición, la cultura y la Biblia, tiene que ir buscando muchas cosas. Mire, de repente, porque a todos les pasa, usted o a mí, yo a veces, por ejemplo, estoy estudiando un pasaje de estos, ¿no? Y de repente tengo un pasajecito así en la Biblia, ¿no es cierto? Que solamente para poder ver eso tenemos que buscar en 20 lugares, 15, 18, 12. Porque si no, está siguiendo. Por eso una cosa es, decimos, no estudia el Torah, pero ¿qué es lo que busca, no? Entonces el estudio del Torah implica adentrarse, ¿no es cierto?, en los recorridos, en los caminos de la Biblia, ¿no es cierto?, porque la Biblia es enunciativa. En aquel entonces, cuando escribió la Biblia, todos sabían las cosas, pero a nosotros nos queda muy lejano, ¿no es cierto? Si alguien decía el ayuno del cuarto mes, del quinto mes, en ese momento todo el mundo sabía de qué se trataba.
pero para nosotros nos queda, incluso para una persona judía, nos queda terriblemente lejano a muchas de estas cosas, ¿no? Y entonces aquí, lo tengo aquí, no hay ningún secreto, lo que acabo de leer es esto. Y entonces, por ejemplo, en la víspera de Tisha B'Av, que sería el 4, el lunes que pasó, ¿no es cierto? El culto de la noche se recitan las oraciones con voz quedita, opaca. Después del Cádiz, la congregación se sienta en el suelo, en banquillo. El oficiante lee lamentaciones con una entonación triste, ¿sí? En las comunidades orientales se apagan las luces después de esa lectura y el oficiante pronuncia el número de años que han transcurrido, porque se van enumerando los años, desde la descripción del templo, ¿sí? Y después se leen ciertas elegías que llaman quinot. ¿Okay? Bueno, y así todo, es una liturgia, y así se va recordando, ¿no es cierto? Todo, y usted puede seguir leyendo y leyendo y leyendo. Estos son varios volúmenes. Bueno, y entonces y después cuando uno va a la sinagoga, a veces uno no sabe ni qué hacer, otros sí, porque ya tienen práctica, realmente. Dice, el 17 de Tamuz, ¿sí?, que inició, que fue el inicio de 3 semanas de dolor, de angustia, de aflicción, donde no se pueden hacer ciertas cosas. ¿Sí? Ahora, los 2 días sí son de la liturgia que yo les acabo de decir, y mucho más. En los otros días, obviamente, las liturgias son distintas, pero en esos días no se puede descansar de una manera, ni ir a fiesta, ni a baile, ni comer, ni alegrar, ni hacer determinadas cosas, ¿no? Hoy, por ejemplo, para nosotros es casi todo lo mismo, ¿no es cierto? Dice, bueno, ya pasó, y esto, aquello, lo otro, pero en el judaísmo es un poco distinto, ¿no? Entonces, comenzamos desde el principio, la Biblia, ¿no es cierto?, me enumera en el libro de Zacarías que hay 4 ayunos. ¿Sí? Okay. Esos 4 ayunos están desarrollados en los 12 meses del calendario, y son los que yo les marqué ahí en azul, no sé si dice azul, pero Tamuz, Abtis y Tebet, ¿sí? Se usan palabras específicas como Tanit, que es aflicción, angustia, opresión, incluso para calamidad. ¿Sí? Bueno, entonces, el 17 de Tamuz, ¿sí?, dice, estoy leyendo desde aquí, yo no me lo copié en inglés, acá lo tengo en inglés también, pero fueron rotas las tablas en el monte de Sinaí en respuesta al pecado del becerro de oro. Eso está en la Mishnah. Las ofrendas diarias, ¿no es cierto?, el tamil, la ofrenda diaria del templo, fueron suspendidas durante el sitio de Jerusalén, después que los sacerdotes ya no pudieron obtener más animales. Es decir, que el 17 de Tamuz, ¿sí?, el 17 de Tamuz, cuando comienzan las 3 semanas que terminaron el lunes que pasó, se conmemora la rotura de las tablas de la ley por el pecado del becerro de oro. Las ofrendas también, la ofrenda permanente, que era a la mañana y a la tarde, que era para expiación. A la mañana por la expiación de los pecados de la tarde y noche, y a la tarde por los pecados de la mañana y de la tarde. Eso es así, porque eran esas cosas. Se suspendió. Las paredes de Jerusalén fueron traspasadas previo a la destrucción del templo en el año 70. Previo a la gran revuelta, no sé si encontraron seguramente, hubo un general que se llamó Póstumos, que hizo quemó el rollo de la Torá sentando un precedente, ¿no es cierto?, de la quema de libros judíos, y esto se grabó en el pueblo judío, ¿no es cierto?, que este general entró y quemó los rollos de la Torá. Póstumos se llamó. Estéfanos Apóstolos, si mal no recuerdo. A veces no me acuerdo. Entonces, y luego la imagen idolátrica que fue ubicada en el santuario del templo. Un acto de blasfemia y de profanación. Entonces, hay 5 cosas que ocurrieron, que se recuerdan a lo largo de distintos años, en el mes de Tamuz, ¿no es cierto? En el 17 de Tamuz se rompen las tablas de la ley, ya no se pueden hacer más la ofrenda de la mañana y de tarde para expiación, las paredes del templo fueron aportilladas, por así decirlo, se quema el rollo de la Torá por el general romano Póstumo, y se pone una imagen idolátrica en el templo. Bueno, no,
Este sí lo voy a tener que sacar del inglés. Sí. Ahora, el 9 de Av, que es 3 semanas después de estas 5 cosas que yo acabo de leer, ¿no es cierto? Se decretó que nuestros antepasados no podían entrar ya más a la tierra de Israel, el 9 de Av. La destrucción del primero y el segundo templo. Beitar, la ciudad de Beitar que fue capturada, ¿no es cierto?, por el asunto de Bar Kokhba, y luego la muerte de miles de judíos. Y la ciudad de Jerusalén fue, como dice el Talmud, dice, fue arada directamente. Cuando la Biblia dice que algo se aró. Y entonces, el 9 de Tammuz es lo que le dije, el 17 de Tammuz es lo que yo le dije antes. Por eso se hace un ayuno, por la rotura de la tabla de la ley, ¿no es cierto? Porque no se pudo hacer ya más el sacrificio diario, porque se destruyeron las paredes de Jerusalén, porque se quemó el rollo de la Torá, el rollo general romano, y porque se pusieron imágenes idolátricas en el templo. Y el 9 de Av, ¿sí?, se decretó que el pueblo judío ya no podía entrar más a la tierra de Israel. Está todo en el Talmud, yo todo lo saco de la misa. Dice, el primer y segundo templo fueron destruidos, ya tengo 3, Beitar capturada y la ciudad de Jerusalén aportillada. Por eso, ¿sí?, en el 17 de Tammuz, en realidad todos van concatenados, ¿no es cierto? Yo podría hablar del 9A y casi diría lo mismo que el 17 de Tammuz, ¿no es cierto? Exactamente. Hay 3 semanas de duelo que son, voy a poner en español, en fonética, Yemei, Ben, Ametzarim. Estas 3 semanas que van de aquí, del 17 de Tammuz hasta el 9 de Av, acuérdense, el Talmud de la Mishnah, ¿cierto?, me dice que hubieron 5 cosas que recordamos graves el 17. Después con los siglos se fueron agregando otras, pero estoy hablando de lo que dice el Talmud. De la época del Talmud hasta hoy pasaron 1700, 1800 años y se fueron agregando otras. Pero el 17 de Tammuz hubieron 5 cosas que recordamos y el 9 de Av también, que son las que yo enumeré del Talmud recién. Del 17 al 9 de Av hay 3 semanas. Estas 3 semanas, ¿sí?, ¿se acuerdan cuando tenemos 10 días desde Rosh Hashanah y Yom Kippur? Esos 10 días nosotros llamamos Yamim Noraim, ¿no es cierto? Días terribles. Ahí viene algo bien interesante en nuestro pueblo. Está bien que nos divertimos y nos reímos y tenemos disfrutes. Todo el mes de Elul es de arrepentimiento, todo el mes de Elul, hasta llegar a Rosh Hashanah. De Rosh Hashanah hasta 10 días más, Yamim Noraim, días terribles, días de reverencia, que también. Desde Yom Kippur hasta Sukkot, también. Sukkot es de alegría, pero también usted va a ver cómo se clama, ¿sí? Bien, cuando llegamos, estamos por aquí. Por aquí también pasan cosas, de aquí a aquí también. De aquí a aquí ya tenemos 3 semanas, ¿no es cierto?, otra vez de arrepentimiento, de duelo, más el duelo más el duelo ¿no? ¿Se me está siguiendo? Ok, y entonces, estos son Yamim Noraim. Estos 3 semanas se llaman Yemei Ben Ametzarim. Los días entre las angosturas. ¿Se acuerda esto de Metzarim? ¿Se acuerda de Metzarim? De donde viene Mitzrayim, Egipto, que es angostura, estrechez, opresión. Siempre recuerden que porque la palabra Egipto, bueno, habla de 2 cosas, pero la palabra en hebreo es Mizraim. Mizraim viene de Meitzar, que es estrecho, angosto, y por ende significa también opresión, ¿sí? Y entonces de Meitzar viene Mizraim. Y entonces de Meitzar viene a Metzarim. ¿Y esto por qué se llama así? ¿Por qué se llama así? Porque en esta época, sobre todo en el 9 de Av, se lee Job y Lamentaciones, lo que acá yo creo que se lo leí recién, ¿no? Y en Lamentaciones 1, déjame ver, 1:3.
Bueno, voy a leer todo el 3. Lamentaciones 1:3. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Él habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron, ven a Metzarim, entre las estrechuras. Tiene usted angosturas, ¿no? ¿Cómo tiene? Estrechuras, angosturas. Pero ahí donde dice, la alcanzaron entre las angosturas, significa la alcanzaron, ven a Metzarim. Entonces, como en el sufrimiento de Israel los perseguidores la alcanzaron en la angostura y en la estrechez y en la opresión, los días, las 3 semanas de luto, de duelo, de aflicción, se llaman días entre las angosturas. ¿Está siguiendo? ¿Sí? Yo a lo que quiero llegar es esto. La Biblia me narra la historia de Israel, la historia de la humanidad, nuestra historia, y va describiendo los acontecimientos. En esa descripción de los acontecimientos está enlistando, enumerando aquellas celebraciones y festividades, recordaciones, lutos, duelos, que van marcando al pueblo de Israel, algunas de gozo, otras de tristeza. Y Zacarías me dice, Dios le dice a Zacarías que escribiera, bueno, este ayuno que celebran, este ayuno que es de duelo, de aflicción, de calamidad, de catástrofe, Dios en algún momento lo va a cambiar en gozo. ¿Sí? Pero hasta que llegue eso, uno va recordando el sufrimiento de nuestro pueblo, la destrucción del templo. ¿Sí? Mire, yo les voy a mostrar en el Talmud. Creo que lo tengo, porque realmente son 1001 materiales y yo sinteticé 7, 8 cosas nada más. En el Talmud, ahora me voy a recordar dónde está. Creo que no, en el Talmud aparece que dice que hay una discusión de los rabinos, dice, pero mira, celebramos este ayuno por destrucción de esto que celebramos este ayuno por la destrucción, todos son destrucción del templo, todos implican la destrucción del templo, aparte de otras cosas, pero todos implican la destrucción del templo. Y dice, pero el ayuno de Gedalía, que es en Tishri, es la muerte de un justo. Pero dice el Talmud, la muerte de un justo se compara a la destrucción del templo. ¿Está siguiendo? Por eso recuerde cuando Yeshua dice que el templo será destruido, destruye este templo, pero yo 3 días lo voy a levantar. ¿Se acuerda usted? Por eso a veces uno tiene que leer, ¿me entiende? Buscar y entender. Y ahora me lo voy a buscar porque creo que me lo anoté por aquí. Y está en el tratado de Rosh Hashanah, creo. ¿Sí? El Talmud tiene un tratado que se llama Rosh Hashanah. Bueno, este lo tengo todo en inglés, aquí te lo copiaré, a ver, despacito le atrás. Dice, bueno, estaban viendo la enseñanza, dice el Rabí Simeón, ¿no es cierto? Y dice, el ayuno del 4º mes, ¿no es cierto? Este es, bueno, acá dice el 9 de Tamuz, ¿sí? Aquí fue el 9 de Tamuz, que es como dice la historia, pero que se pasó al 17. El ayuno del 5º mes, este es el 9 del mes de Ab. Okay. El ayuno, dice de Faso, de Selmas, el ayuno del 7º mes, que es aquí que está allí, Tishri, que es el día 3 de Tishri, ¿no es cierto? Es, ¿no es cierto?, de que cuando Gedalía, el hijo de Ahikam, se fue muerto, fue asesinado, dice. Nos muestra que la muerte del justo se pone en el mismo nivel con el burning, el fuego de la casa de nuestro Dios. Por eso, ¿recuerda cuando en el judaísmo se dice, cuando uno... ¿Me están siguiendo? ¿Sí? En el judaísmo dice, cuando se mata a una persona, se mata a la humanidad. Porque en definitiva, al morir una persona, imagínense cuántos millones pueden venir después si esa persona procrea, ¿me entiende? Entonces uno lo va viendo, por eso dice, ¿no es cierto?, la muerte del justo
se compara y se ponen, dice, en el mismo nivel de el incendio de la casa de Dios. Mire usted, si nuestra muerte se compararía con eso, hay que hacer un autoexamen, porque en definitiva, créanme lo que les estoy diciendo, todos estos ayunos, todos, ¿no es cierto? El de Tamuz, el de Ab, el de Tishri y el de Tebet, son todos para que las personas en el servicio, y aparte son semanas completas, que empiezan y terminan, pero son semanas donde se va uno haciendo autoexamen para promover y provocar el arrepentimiento, ¿sí? Este ya no lo necesitamos, ¿no? La próxima, voy a hacer un multiple choice aquí. Voy a traer unas hojitas con todo esto, que voy a repartir y van a poner verdadero, falso, falso. A ver cuánto. ¿Cómo? No, yo también tengo que estar, algunas cosas uno se acuerda y otras obviamente no. Miren, en el Talmud hay un tratado que se llama Moed, que significa tiempo, tiempo, periodo, festividad, época. Y dentro de ese tratado hay otros que no son tratados, que se llama Yomá. Yomá significa día. Este es donde se habla de Yom Kippur, ¿no? Hay otras cosas más. Bueno, este también está en inglés. Bueno, pero te va a ver, dice, no, esto no es cuento. ¿Y a qué se lo enumera? Lo que pasa es que no es fácil leer esto por ciertas cosas. Capaz que usted lo entiende perfecto, pero dice, ¿por qué fue el primer santuario destruido? ¿Sí? Y entonces, debido, dice, a 3 cosas malas, las cuales prevalecieron allí. Está en inglés, pero te entiendo. Leando el tono por el inglés. Y entonces, dice, fueron 3 cosas malas que prevalecieron allí. La idolatría, la inmoralidad y el derramamiento de sangre. Y entonces, cuando usted lee aquí, aparecen versos bíblicos donde le muestra cómo el pueblo judío, ¿no es cierto?, cometió idolatría, inmoralidad y derramamiento de sangre. Ahora, dice, bueno, ¿por qué el segundo templo fue destruido? Okay. Acá dice el primero y el segundo. Bueno, sabiendo, dice, que en su tiempo ellos se ocupaban con el estudio de la Torá y la observación de preceptos y de la práctica de la caridad. Sin embargo, ¿no es cierto?, prevaleció el odio infundado. Esto lo tienen que entender. Porque acá dice, ¿por qué fue destruido el templo? Y le pone los versos. No le dice porque el enemigo es una basura, el familiar, el compañero de trabajo, el otro rey que quería invadirlo. Dice, no, el templo fue destruido por parte del enemigo. Pero la consecuencia de la destrucción del templo de Israel, esto está escrito de judíos para judías. Entonces, la destrucción del templo de Jerusalén, dice, se debió a la idolatría, la inmoralidad y el derramamiento de sangre, como está escrito. Y nombra algunas cosas que ya no es el tema de hoy, porque quizás es más complejo para estar leyendo. Y entonces, comienza a decir, la idolatría por tal cosa, la inmoralidad que prevaleció por tal otra y el derramamiento de sangre que prevaleció. Y todo se lo narra en verso bíblico. Nosotros hoy por ahí nos creemos inmaculados y creemos, bueno, que todo el pueblo de Dios, los creyentes, los cristianos, las iglesias, las sinagogas son... y en entonces también se veían así. ¿De acuerdo? Y entonces luego dice, pero sigue narrando. Esto está en otros lados también, pero de otra manera. Bien interesante. Dice, pero ¿por qué el segundo templo fue destruido? Bueno, viendo que en su tiempo se ocupaban ellos mismos con el estudio de la autoridad de observación de los preceptos y la práctica de la caridad. Pero dentro de ellos prevaleció
el odio infundado. Fíjese, ¿se acuerda cuando Dios le dice, ¿por qué te alejaste de mí? ¿Cómo fui yo? Yo me alejé, ¿me entiende? Una persona, aunque le parezca mentira, en la vida puede, ¿no es cierto?, estar ocupándose de la Torá, ¿no es cierto?, y tener alguna otra cosa. Y entonces dice, cuando una persona maneja dentro de sí ese odio, entonces le dice aquí, ese odio por el cual, el odio que tenía el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, un odio fundado los unos con los otros y contra Dios, ese odio, dice, es considerado aún más grave que los 3 pecados juntos de idolatría, inmoralidad y derramamiento de sangre. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Eso es lo que tenía nuestro pueblo en su momento. A veces Dios nos muestra, por eso el rabino Pablo dice que todo lo que vivió Israel, que está escrito de nuestro pueblo, dice nos tiene que servir para enseñanza. Y hoy también, aún dentro del pueblo judío que no cree en Yeshua, le tiene que servir para enseñanza. Y de hecho que por eso se celebra tal ayuno y tal ayuno y tal ayuno. En este ayuno, no lo borramos, ¿no es cierto?, el 17 de Tamuz, el 9 de Av, el 3 de Tishri y el 10 de Tebet, ¿no es cierto?, son los 4 ayunos, no son los únicos, se recuerdan todo esto que yo le estaba diciendo antes, el pecado del becerro de oro, la destrucción del templo, la invasión de aquí, la invasión de allí, la invasión del otro lado. Y entonces el de Tishri, después si quiere lo puede ver aquí, y si lo traduce mejor que yo, mejor. Sí, usted sabe. Ok, entonces, todos los ayunos, lo que tienen que promover es a la vuelta a Dios, de hecho que son con ese propósito. Por ejemplo, en el libro de, esto también está en el Talmud, bien interesante lo que narra, pero en el libro de Jonás, cuando Jonás predica en Nínive el arrepentimiento, usted va a ver que dice, y Dios vio sus obras, vio lo que hicieron, ¿no es cierto? Y se arrepintió de no hacer mal. Pero no dice que Dios vio el ayuno de ellos, porque, a ver, cuando uno ayuna o se aflige, es con un objetivo, ¿no es cierto?, de arrepentimiento. Ese arrepentimiento que va a traer un cambio de conducta, un cambio de actitud, un cambio de dirección de cada uno de nosotros. Eso es lo que es el arrepentimiento, esa es la realidad. Pero en el libro de Jonás dice, Dios no dice Dios vio el ayuno, ¿no es cierto?, y la aflicción de ellos, no. Dice que Dios vio lo que hicieron. ¿Qué es lo que hicieron? Es el cambio de actitud. Dios no le importa sí le importa, la aflicción o el dolor que yo tenga, sino que eso me tiene que llevar a un cambio de actitud. Y eso es lo que dice en el Talmud, que cuando Dios vio el cambio que hubo en la persona de los ninivitas después de la predicación de Jonás, entonces dice, vio lo que hicieron. Nosotros vemos como hacemos a veces, judíos y no judíos, y los creyentes. Cuando hacemos un ayuno, oramos, Señor, mira aquí que no estoy comiendo hace 3 días, mira que me estoy sacrificando. Y Dios no ve eso, porque la Biblia no dice eso. Dios dice, vio ¿no es cierto? Bueno, en el caso de la aflicción, sí, del dolor, pero cuando dice, vio lo que hicieron. ¿Me estás siguiendo? Es el cambio de la actitud que tomaron. Ahora, le voy a mostrar algo para que esperen, no deja de ser. Déjame que tiene una cosa así. Por eso le digo, nosotros tenemos esto se lo voy a leer después de lo que es del día anterior, pero voy a mostrar esto para yo creo que nosotros, usted me dice, yo sé que mucha gente dice, bueno, pero las palabras en griego, en hebreo, en el español, mira, nosotros en cualquier cultura nos manejamos en español. En esta cultura nos manejaban en español. Los judíos sefarditas se manejaban en latino y los judíos ashkenazistas se manejaban en yiddish, ¿no es cierto? Que son vocabularios distintos al hebreo. Pero nosotros nos manejamos con las palabras
que tenemos. Vio que nosotros, todo esto de los ayunos, todos estos ayunos que yo les mencioné, a lo largo de todo el año, que son más, también, algunos ponen más ayunos, pero estos son los que menciona Zacarías. El objetivo de todos es consustanciarnos con el dolor de nuestro pueblo, solidarizarnos con el sufrimiento pasado y el sufrimiento presente y provocar en nosotros el arrepentimiento y el cambio de actitud, el cambio de conducta, etc. Entonces, nosotros en hebreo, voy a poner en fonética, nosotros en hebreo usamos una palabra que es teshuvá. Teshuvá, que viene de la palabra shuv. Tiene un montón de significados. En realidad la palabra teshuvá es retornar. Teshuvá es retorno. Shuv sería retornar. Teshuvá es retorno, volver. La idea es esa. Vuelve a mí, vuelve de tus malos caminos, retorna a mí. Quiere decir que hay un cambio de actitud, ¿no es cierto? Voy a la derecha, me tengo que ir a la izquierda. Estaba a la derecha, o a la izquierda me tengo que ir a la derecha. Es un cambio de actitud. Y esta es la palabra. Yo entiendo que muchos dicen, bueno, por eso son las palabras en hebreo. Y también nosotros nos manejamos en español y la Biblia también está escrita en el Nuevo Pacto en griego. Y no dejan de ser interesantes. Usted sabe que la palabra arrepentimiento, si yo la tengo que versar al idioma español, la puedo traducir como arrepentimiento. Muchas veces dice, a veces no se puede porque hay que poner vuelve a mí, pero otras veces dice arrepiéntete. Y es el verbo chu, arrepiéntete. Teshuvá es volver, retornar. Pero como verbo chu significa vuelve, retorna o arrepiéntete. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo. Yo se lo voy a anotar para que usted vea. Usted sabe que la palabra, hay una palabra en latín que es, se lo voy a anotar, usted lo va a entender rapidísimo. Si lo entendí, yo lo tiene que entender usted también. Penitentia, ¿sí? Esta palabra penitentia significa, ¿no es cierto?, en latín, dolor, disgusto, ¿sí? Dolor, disgusto y arrepentimiento, que no quiero usar la palabra arrepentimiento, que viene de esta palabra, así está acá, ahí la tengo. Paenitere. Esta palabra, paenitere en latín, es que significa arrepentimiento, ¿no? Esta terminación entia, ¿no es cierto? Aparecen muchas palabras que usamos nosotros también en español, es la cualidad de esto, ¿no es cierto? La cualidad que me lleva al arrepentimiento, a la penitencia, si ustedes quieren. Es la palabra arrepentimiento. Ahora, originalmente la palabra significa dolor y disgusto. Cuando uno está consumido, ¿no es cierto?, por algo malo y se tiene que arrepentir o hacer teshuvá, volver y retornar, tiene dolor y disgusto, ¿no es cierto?, porque la carne es débil pero el espíritu está dispuesto, me está siguiendo bien. Esta palabra viene de esta palabra, ahora usted la va a ver enseguida. Paene. Paene significa casi. Falta. Cuando falta algo, con falta. Casi poco o menos. Eso es lo que significa. Se lo reitero. Significa casi. Poco más o menos. O con falta. Entonces, de ahí viene la palabra, es decir, cuando uno se tiene que arrepentir, por así decirlo, tengo que usar la misma palabra, ¿no es cierto? Es aquello que falta, aquello que es escaso, aquello que es casi. ¿Sabe dónde le va a encontrar esta palabra? La usamos mucho nosotros. Por ejemplo, esta palabra, hay un montón. Por ejemplo, cuando yo digo península, ¿qué es península? Casi una isla. ¿Entiende? Cuando yo digo penúltimo, es esta palabra, casi el último, ¿no?
¿Me entiende? ¿Me está siguiendo? Entonces, cuando uno tiene que arrepentirse, ¿no es cierto? Hay es algo que está incompleto, que es casi, que falta, ¿me entiende? Por eso la palabra esta penitencia, que es lo que significa arrepentir, de donde viene arrepentirse, significa dolor y angustia. Uno dice arrepiéntete, lo que pasa es que la palabra misma significa dolor y angustia. Uno no puede arrepentirse si no hay dolor o angustia, porque dice arrepiéntete, pero si la palabra es dolor y angustia. Entonces arrepiéntete, no, está bien, no. Para arrepentirse y hacerte yugá, para usar otra palabra, volver a retornar, tiene que producirse un dolor, una angustia, una aflicción, ¿sí? Porque la palabra implica que algo falta, que es casi pero no llego. Por eso península, ¿la sabías de península? Decíamos península, sabemos, pero es casi una isla. Penúltima, hay varias. Bien, ok. Ahora, esa es la que aparece en el latín, pero es de donde hablamos nosotros. Por eso, aunque le parezca mentira, ¿usted cuántas veces usó la palabra penúltimo? O la palabra península. ¿Sí? Pero son las palabras que vienen con el origen Entonces, casi una isla, casi último. Entonces, para arrepentirse es porque hay algún casi ahí que tengo, ¿no es cierto?, que completar. Y la palabra misma significa dolor y angustia. La palabra arrepentirse viene de la palabra dolor y angustia. Por eso cuando la Biblia dice arrepiéntete y vuelve a mí, no es decir, bueno, está bien, no hay problema. Nadie se arrepiente de algo, sea lo que fuese, hasta la vida cotidiana, si no sufre. El sufrimiento está dentro de eso. ¿Me entienden? Ahora, la palabra teshuvá significa volver y retornar. La que nosotros tenemos, ¿sí?, en la Biblia, en el griego, es la palabra metanoia. Tampoco así rápido, pues, metanoia, ¿sí? Y esta palabra meta, bueno, pero si uno la toma por separado es metá, con acento ahí, o metanoia, porque creo que también es metanoia, no es metanoia, es metanoia. La palabra meta, ¿sí?, la palabra metasora significa más allá. La palabra meta en griego significa más allá y se utiliza también con idea de cambio, ¿sí? Y la palabra noia, ¿sí?, significa pienso, creo y entiendo. Entonces, la palabra metanoia, que la tenemos como arrepentimiento nosotros, significa más allá de lo que creo, con idea de cambio de lo que pienso, más allá de lo que entiendo. ¿Me está siguiendo? Cuando la Biblia me dice que me arrepienta, tiene que ser totalmente un cambio de actitud. Por eso, nosotros, volvamos al principio rápido, nosotros tenemos en la Biblia una descripción, el listado de numeración de ayunos. Esos ayunos que están en la Biblia, en el caso de Zacarías, aparecen por distintos pasajes en la Escritura, nada más que hay que buscarlo. Aparece en el Midrash, en la Mishnah, aparece en la Gemara, en el Talmud, y aparece en algún otro lado más. Todo nuestro pueblo judío tomó todos los sufrimientos, las calamidades, las tristezas, los asesinatos por traidores, como en el caso de este hombre contra Gedaliah, que fue el gobernador de Jerusalén, de Judá y Jerusalén, y los enmarcó en esos 4 ayunos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y esos 4 ayunos fueron enmarcados una numerosa cantidad de acontecimientos históricos que fueron parte del sufrimiento de nuestro pueblo Israel. Todos esos están a lo largo de los 365 días del año, o 354 si prefieren, con el calendario rural en la sinagoga,
todos esos tienen un servicio, todos esos tienen días, todos esos tienen semanas completas, todos esos tienen una liturgia, todos esos tienen sus lecturas. ¿Perdón? ¿Cuál? Perdón. El segundo menos ese no tiene ninguna liturgia. ¿Cuál, perdón? El segundo mes. Ah, no, digo los ayunos. No de los meses. Todos los ayunos, los cuatro ayunos, todos esos 4 ayunos, a lo largo de todo el año, aparte de tener días, tiene semanas, porque de Tamuz a Ab ya son 3 semanas. Tengo un ayuno aquí, un ayuno aquí, pero no me quedo con eso, sino que son 3 semanas. Se pusieron 3 semanas por razones también de todo lo que pensaron los rabinos. Todos esos tienen servicios, liturgias, lecturas, símbolos. Después de esto tengo que apagar las luces. Después de esto ya no canto de esta manera, sino canto de una forma más como letanías, como elegías, como son los quinot. Luego de esto, en vez de sentarme cómodamente en un banco, me siento en el piso. ¿Por qué? Porque uno se está solidarizando con el sufrimiento del otro. Y nosotros, primero, no lo hacemos, ni lo pensamos a veces. Lo podemos leer en la Biblia y lo tomamos como remoto. ¿Me entienden? Entonces, todos esos están en la sinagoga para que la persona haga teshuvá, para que se arrepienta, que Dios se fije en el cambio de mi vida y no en que me senté en el piso, que apagué las luces, que ni leí, que no salí a una fiesta, no me fui al cine. Esos días no se puede, y las semanas tampoco. Como tampoco los 30 días de Lul, los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, y otros más, que van de Pesas a Shavuot, que son 3 meses. Hay cosas que no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque uno busca a través de eso un autoexamen, confesar los pecados, arrepentirse, hacer teshuvá, volver, retornar, ¿sí? Ese arrepentirse, ese dolor y esa angustia. En griego nosotros tenemos para arrepentir en lo que es la metanoia, que es el cambio más allá, ¿no es cierto? Porque meta es más allá. Si tú buscas el diccionario hebreo, meta, que es más allá, con sentido de cambio. No es lo que pienso, lo que entiendo, lo que creo. Cuando a mí me dicen arrepiéntete, en griego son figuras. Más allá de lo que creo, más allá de lo que pienso. Entonces, si es más allá de lo que creo, más allá de lo que pienso, tengo que tener un cambio. Porque no es lo que yo creo que pienso. Si es más allá, es porque tiene que haber un cambio. Entonces, tanto me diga, arrepiéntete, haga teshuvá, haga peretiere, haga metanoia, es lo mismo. Es lo mismo. Exactamente. Es exactamente lo mismo. Les voy a mostrar algo así. Un segundo nada más. Miren, yo me anoté aquí exactamente cuánto, creo que fueron 17. En serio, yo siempre tengo el número 17. Los hermanos que me conocen saben que yo tengo lo busco en la Biblia, lo he estudiado mucho en la Biblia, el número 17. Ni se imagina. Hay pasajes de la Biblia como Salmos y todo, que cuente por donde cuente está el 17. Yo hace años, mire, yo vengo buscando esto por una razón muy particular, desde que yo tengo más o menos 19, 20 años. Tengo 42, así que imagínense la cantidad de años que... la cantidad de años que vengo estudiando el número 17. En serio. Y por una razón muy especial, y ahí fue que y aquí justo anoté el 17, yo se lo miento, mira, 17, acá está. Anoté todos los versos, ¿sí? No lo busco usted, pero, por ejemplo, bueno, este es un ayuno que también se hace, pero no está ahí. Cuando Moisés en Deuteronomio, no lo busco usted, 9:9 dice, cuando subí al monte y me mantuve en el monte 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Aunque no me lo puse por memoria, en el libro de Esther, para interceder a favor del pueblo judío que proclaman el ayuno. Cuando Nehemías escuchó en Babilonia que estaban destruidos, ¿se acuerdan? En Babilonia que estaban destruidos los muros de Jerusalén, se lamenta, ayuna y ora. ¿Sí? Y aquí es lo que yo le decía, este hecho ocurrió el 9 de Tamuz.
bíblicamente lo buscan el 9 de Tamuz. Pero los sabios de Israel lo mataron al 17 de Tamuz, que está en el libro de Rosh Hashanah, que yo les leí antes, aunque no me copié todas las hojas. En Esdras 8, 21, 23, que creo que lo leímos, ora y ayuna cuando va a emprender el viaje desde Babilonia hacia Israel. ¿Sí? Acá tengo el verso, no tengo el texto, ¿no? Josafat, ¿se acuerdan ustedes cuando va a enfrentar una batalla, un combate militar? Está en segunda de Crónicas 20. Ora y ayuna. El profeta Joel, en Joel 1, en Joel 2, en Joel 2:12, 2:15, 1:13, llama a Israel a ayunar como señal de confesión y arrepentimiento por el gran pecado. Jonás busca lo mismo en Nínive. En el libro de Daniel encontramos varios, en Daniel 6, en Daniel 9, en Daniel 10, el rey Ahab, en el libro de Samuel, en el libro de Esdras otra vez, en el rey David, en el Salmo 69, primera de Samuel 3, y el 17, el número 17 para mí es el Jueces 20. Y entonces todos esos y otros son ayunos, se vestían de cilicio, se tiraban contra el piso, se afligían, se lamentaban, para buscar sanidad, para buscar liberación del enemigo, para buscar liberación de las opresiones, permanentemente. ¿Sí? Ahora, no es el ayuno en sí, el no comer y el no beber, porque, miren, ¿se acuerdan cómo decía Yeshua? Porque eso pasaba en Israel y pasa hoy, ¿no es cierto? Dice, cuando tú ayunes, ¿no es cierto? Tú muéstrate. Hoy bien, por ejemplo, a veces en las congregaciones se publicita los grandes ayunadores. Ya no es ayuno eso, ya eso yo no lo tomo en cuenta. Usted va a decir, Dios ve el corazón, sin duda. Pero cuando algo se proclama de esa manera, sí, porque hermano, estuvimos ayunando por usted y pasa, sí, estuvimos ayunando. Dice, tú no lo publiques, hazlo en secreto. ¿Me entiende? Se da cuenta que hacemos lo contrario a lo que dice la palabra. Hacemos lo contrario. ¿No es cierto? Dice, cuando hagas una ofrenda, no publique. ¿No es cierto? No publique, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda y viceversa, ¿no? Es decir, hay una forma de vida. Entonces, lo que nosotros hacemos es mostrar el antecedente y Dios quiere ver el consecuente. ¿Me entienden? Nosotros mostramos el antecedente. Dice, porque aquellos que ayunan se ponen el polvito en la cara para... No. Sí, en serio. Y publicamos y publicitamos todo. Bueno, justamente como corolario que nos hacen, dice muchas veces en el judaísmo, dice que tenemos que ser como hizo Jonás. Dice, cuando le dijo a los ninivitas, dice el Talmud, Dios vio lo que hicieron, ¿cómo tiene una palabra? Ahora se me fue. Las consecuencias, por así decirlo. Bien. Mostrarlo por aquí. Okay. El 10 de Tebet, voy a mostrar algo para que vean. Usted sabe que hasta que Nabucodonosor, estoy hablando del 10 de Tebet, recuerda que teníamos abajito Tamuz y Ab, y arribita teníamos Tishri, Hezban y luego Tebet, ¿sí? Kislev y Tebet. Desde la entrada del pueblo judío hasta Nabucodonosor fueron 850 años, pero desde la entrada del pueblo judío hasta la construcción del templo fueron 440 años. Desde la construcción desde 440 años de la entrada de Israel a la tierra prometida hasta que vino Nabucodonosor pasaron 410 años. Por eso los 440 más los 410 son los 850 años, ¿me siguió? Más o menos. Desde la entrada hasta Nabucodonosor son 850, pero de la entrada a la construcción del templo son 440 años. Y entonces de ahí, 410 años más, fue cuando Nabucodonosor destruyó el templo. Y es ahí cuando se hace el ayuno de Tebet también. Ahora, miren,
En Génesis 13:15 le había dicho a Abraham, le dice, toda la tierra que tú ves, dice Abraham, yo te la daré a ti, a tu descendencia para siempre. Pero para el cumplimiento de esto, que daré tu tierra, la tierra que tú ves, yo la daré a ti, a tu descendencia, había una condición que era el cumplimiento y obediencia de la palabra de Dios y de los preceptos. Entonces, los comentaristas hebreos siempre hacen algunas, en este caso Rashi, no es el único, pero dice algo, varios dicen algo parecido. Dice, vio que la tierra, te la voy a dar, pero ahora la tierra, Dios expulsa de la tierra y la tierra los expulsa por 70 años y después por 1900 y pico de años a nuestro pueblo. Entonces, Rashi y otros comentan algo que yo no lo noté muy cortito aquí, pero bien interesante. Dice, ¿a qué puede ser comparado esta expulsión de la tierra de nuestro pueblo de parte de Dios hacia afuera? Dice, es comparado a un príncipe al que se le dio comida en estado de putrefacción. El príncipe es el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Entonces, bueno, okay. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Entonces se le da estado de putrefacción, entonces el estado de putrefacción no puede retenerlo y entonces el príncipe vomita eso, ¿sí? Ok, entonces, si la tierra expulsó al pueblo judío, el pueblo judío estaba en estado de putrefacción. ¿Me estás entendiendo? Esto es dicho por los sabios de Israel. Para que vean, ¿no es cierto?, cómo a veces algunos al pueblo judío lo ven de una manera, pero el pueblo judío sabe decirse sus cosas, no es tonto. Los sabios de Israel no fueron, perdón la palabra, estúpidos. No lo fueron. Cualquier persona que vea una congregación o una iglesia o donde sea, ni se imagina todas las ilustraciones y las profundidades en las que entraron los sabios para, aún con dolor, angustia y a veces de una forma muy cruel, decir este tipo de cosas. La tierra expulsa a Israel. Y aquí lo compara un príncipe que se le da algo que está putrefacto, entonces, como está putrefacto lo domina. Y entonces, la tierra en este caso podría ser el príncipe y vomita al pueblo de Israel porque estaba en estado de putrefacción. Y le voy a leer algo para que usted vea. Los 4 ayunos, si bien tienen varias cosas, los 4, salvo el de Gedalía tiene ese solo. Los otros 3, en estos 3, hablando de estos 4, tienen varias cosas por las cuales se festejan. Todos calamidades y angustias y tristezas, etc. Pero se hablaba, usted se acuerda de la idolatría y de todo esto. Yo le voy a mostrar. En Segunda de Crónicas, por eso el 10 debe se tiene en cuenta esto por la destrucción del templo. Segunda de Crónicas 36, 14, 16. ¿Sí? Dice así. Me tomé, dice, porque había que leer muchos pasajes, todos seguiditos para entender. Pero igual, incluso los líderes de los sacerdotes y las personas transgredieron grandemente a través de todas las abominaciones de las naciones. Y ellos violaron la casa de Dios, la cual Él ha santificado en Jerusalén. Y el Dios de sus padres envió mensajeros rápidamente, pues Él tenía compasión de su pueblo y de su lugar. Pero ellos se rieron del mensajero de Dios, despreciaron su palabra y se burlaron de sus profetas, hasta que Dios se enojó y se levantó en contra de su pueblo, hasta que no hubo más remedio. Dice, esto ya es el Midrash, ¿me entiendes? Y ahora mire lo que dice el Midrash, para que usted vea, un Midrash. ¿A qué pueden ser comparadas las 10 tribus? ¿A qué pueden ser comparadas las 10 tribus? La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. A 2 personas que estaban usando una capa nueva para cubrirse a sí mismas durante la estación de las lluvias. Una tironeaba de un lado y la otra tironeaba del otro.
hasta que la capa se rompió. De la misma manera, las 10 tribus no desistieron de cometer idolatría en Samaria, y las tribus de Judá y Benjamín no desistieron de cometer idolatría en Jerusalén, hasta que causaron la destrucción de Jerusalén. ¿Lo entendió? Es decir, ¿se acuerdan cuando el profeta dice, ustedes son dos hermanas, Aholiba y Aholiab? Una es terrible y otra peor. Dice Samaria y Judá. ¿Sí? Por eso, en el día de Tebes se recuerda la destrucción del templo, y el motivo fue, de acuerdo a lo que decía la destrucción que dice, la inmoralidad, la idolatría, ¿no es cierto?, y el derramamiento de sangre, que va en casi todos. Y aquí está en Segunda de Crónicas, por eso el Midrash dice, ¿a qué se compara? ¿Sí? ¿A qué se comparan la del norte y la del sur? A que una y otra tironean a ver quién es peor una de la otra. ¿Entienden lo que es el Midrash? Viene en figura que uno tironea la capa y la otra hasta que la rompe. Entonces, voy a concluir con esto para que vean. Por eso, mucha gente habla del judaísmo sin saber en forma negativa, y otros hablan del judaísmo en forma positiva sin saber de qué se trata. ¿En serio? Créanme que eso es lo que les estoy diciendo. Dice, ahora les cuento, en estos dos versos les voy a mostrar el ayuno, la razón del ayuno del 10 de Tebet y el de Ab. Voy a leer Segunda de Reyes 25, 1 al 4. No lo voy a leer todo, pero casi todo. Y fue en el 9º año de su reinado, en el 10º mes, que es Tebet, en el 10º día, es decir, el 10 de Tebet, como yo les marqué aquí, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército a Jerusalén y acampó alrededor de Jerusalén y construyó torres en todo su alrededor. Y la ciudad quedó sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequía. En el 9º día del mes de Tamuz, el hambre en la ciudad fue muy severo y no había pan para comer, y penetraron en la ciudad. No puedo seguir dando todas las fechas porque si no es imposible, hay que anotar y anotar muchas cosas. Y en el 5º mes, en el día, estoy diciendo Jeremías 52, en el Jeremías 52, 15 al 15. Jeremías 52, del 12 al 15. En el mes quinto, a los 10 días del mes, el 10 de Ab, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía entrar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Adonai, y ¿se acuerda que yo le dije cómo es el ramo? Y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros alrededor de Jerusalén. E hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y a todo el resto de la multitud del pueblo. Por eso, estos son los pasajes, ¿no es cierto?, que nos habla de todo lo que hemos leído, de el ayuno del 17 de Tamuz, que comenzó el 9 de Tamuz, el 17 de Tamuz, el 9 de Ab, que se va después al día siguiente, el 3 de Tishri, que es el de Gedalía, la muerte de Gedalía, y el 10 de Tebet. Pero, ya voy a terminar con esto, porque a mí este pasaje yo lo estudié mucho y me gustó mucho, pero solamente no lo voy a mostrar. En el capítulo de 40 de Jeremías, dice que la palabra vino a Jeremías después que Nabuzaradán, yo creo que estábamos viendo, capitán de la guardia, estuvo allí. Dice, y le dice a Jeremías, si prefieres quedarte, verso 5, vuélvete a Gedalía, hijo de Ahikam, hijo de Safán. Una vez hablaba con esta gente, y
por qué tienen estos nombres. Al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, o ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán, el de la guardia, provisiones y un presente y le despidió. Esto es lo que está, Dios puso en boca de esta persona. Entonces, se fue entonces Jeremías a Gedalía. La cosa era así. Dios utilizó a Babilonia para castigar al pueblo de Israel. Los pro-egipcios querían irse a Egipto, los que quedaban, y llevarse a Jeremías. El babilónico, Nebuchadnezzar, pone como gobernador a Gedalías allí. Y entonces le dice a Jeremías, ¿tú qué quieres hacer? Porque en definitiva, entonces Jeremías, bueno, ahí se queda. En el verso 13, y Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo, vinieron a Gedalías de Mizpa, y le dijeron, ¿no saben que Baalis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Es decir, este hombre de Amón sobornó a un traidor para que matara al gobernador que estaba en Judá. Entonces Johanán, hijo de Carea, habló a Gedalías y en secreto en Mizpa, diciéndole, yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, le dice, y ningún hombre lo sabrá. ¿Por qué te ha de matar? Le dice solidario con el gobernador de Judá. Y todos los judíos que se han reunido a ti se dispersarán y perecerá el resto de Judá. Pero Gedalías, es decir, hay un traidor, uno que sabe la traición y que quiere matar al traidor y salvar al gobernador. ¿Me está siguiendo? Por todo esto que tenemos un ayuno en Tishri. Y ese ayuno, por la muerte de este justo, se compara como si él se hubiera quemado el templo. Es bien interesante. Dice, pero Gedalías, hijo de Ahicam, dijo a Johanán, hijo de Carea, no hagas esto porque es falso lo que tú dices de Ismael. Porque él no podía pensar que había uno que había venido y que era de su propio pueblo que había sido sobornado por el rey para que lo matara. Porque se conocía. ¿Me está siguiendo? Bien. Aconteció en el mes séptimo, que por eso es Tishri, séptimo, que vino Ismael. En realidad, muchos dicen Rosh Hashanah el primer día, pero como no se puede priorizar Rosh Hashanah, se festeja en el 13, el día 13. ¿Sí? Aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real de algunos príncipes del rey y 10 hombres con él, a Gedalías, hijo de Ahicam, de Mizpa, y comieron pan juntos al día en Mizpa. Y se levantó Ismael, hijo de Netanías. Mira que están comiendo el pan porque se conocen, son todos líderes. ¿Me está siguiendo? Están comiendo y compartiendo la comida, la confraternidad. Tremendo. Se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Asimismo, mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa y a los soldados que allí estaban. Y si usted sigue leyendo, ahora vienen otra cantidad de gente y los vuelven a matar y así se termina, así sigue leyendo. ¿Está siguiendo? Ahora, esta gente que fue sobornada por la gente de Edom, estos siervos, estos líderes, eran nacionalistas. Ellos, desde el punto de vista humano, racional, decían, no podemos soportar que un rey extranjero, a través de otra persona en el Saddam, ponga a un gobernante y que nos gobierne. Gedalías, que en definitiva fue puesto por un rey extranjero. ¿Sí? Eso es muy loable en cuanto al sentido humano y racional. Pero la voluntad de Dios era que Babilonia sojuzgara a Israel por su pecado, y Babilonia era el brazo de Dios para castigar a su pueblo, y permitía que Babilonia pusiera un gobernador. El nacionalista, desde el punto de vista nacionalista, tenía razón,
Pero una cosa es la razón humana que tenemos nosotros y el designio de Dios. Y a veces la razón humana parece la buena y es la mala. El designio de Dios parece contradictorio, pero ¿por qué? Porque, como dijo el comentarista dice, ¿qué pasó que la tierra tuvo que expulsar a nuestro pueblo? Porque el pueblo estaba como en estado de putrefacción, que es lo mismo que darle a una persona algo putrefacto y lo vomita. Por eso, los ayunos, todos están, no con el propósito de ver quién aguanta más en el ayuno. Mire, voy a contar algo. En Yom Kippur nosotros empezamos a ayunar de relativamente 9 años, 10 años más o menos. Bueno. Y entonces llegábamos a la sinagoga, nosotros estábamos aquí. Entonces todos los chicos, ¿a qué hora empezaste tú? ¿A qué hora empezaste? Ah, no me metas, muéstrame la lengua, a ver, muéstrame la lengua. A ver si me entiende. Pero eso era cosa de niños. Pero aunque parezca mentira, después se transmite a lo grande. Y empezamos a presumir y a presumir y a presumir. Pero nunca me olvido esto, que los chiquitos competíamos a ver, y entonces estábamos en la sinagoga, dile papá, que yo empecé a llorar hasta ahora, ¿no? Para decirle al otro chico que es verdad lo que le estoy diciendo. Empezábamos el ayuno como si fuera un juego que después uno lo va revirtiendo a lo largo de la vida. Pero aunque parezca mentira, eso que comienza como un juego y que se va a revertir a lo largo de la vida, parece que a muchos no le dio mucho resultado, porque Yeshua dice, ¿no se acuerda? Cuando tú ayunes no sea como los hipócritas, y cuando ofrendes no han de publicarlo. Quiere decir que a algunos no les sirvió de chiquito, no les quieren. Algunos tuvieron que dolerse y arrepentirse de grandes. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Abinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, Señor de toda misericordia, te damos gracias por la vida, te damos gracias por este nuevo día. Te damos gracias, Señor, porque en esta semana que ha transcurrido, Señor, fue un eslabón más de un ciclo de ayunos, de aflicción que tú nos tienes descritos en tu palabra y que en algún momento se van a volver en festividad, en gozo y en alegría. Pero que en este momento, Señor, nos sirve para recordar el sufrimiento, Señor, de nuestro pueblo, la destrucción de tu templo, Señor, la quema de tu palabra, la quema, Señor, de ciudades y la muerte de miles de judíos, Señor, muchas veces por la desobediencia y la blasfemia contra ti. Señor, que esto nos sirva de ejemplo, Señor, y que esto que recordamos sirva para que podamos confesar nuestros pecados delante de ti. Señor, hagamos teshuvá, hagamos retorno, volvamos a ti, Señor, en esta hora, que tengamos un cambio de mente, una transformación, Señor, de nuestras vidas, un cambio de actitud, Señor, un cambio de conducta y un cambio de dirección. Señor, te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach por el perdón de nuestros pecados y por la salvación de nuestras almas. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio, Señor, hecho a nuestro favor. Y te damos gracias, Señor, por este momento que podemos buscar de tu palabra, Señor, buscar del conocimiento y la sabiduría que viene de ti a través de tu palabra. Y que podamos, Señor, como dice la Escritura, dolernos, arrepentirnos y angustiarnos en este momento antes que sea demasiado tarde. Así como hemos leído, Señor, que empezó la idolatría en los líderes y traspasar a todo el pueblo de Israel, y que Dios se había enojado mucho hasta que ya no hubo, Señor, más vuelta atrás y Jerusalén fue destruida. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, que en esta hora podamos, Señor, en esta hora estar bien delante de ti. Que tú puedas encontrar en nosotros, Señor, hijos e hijas irreprensibles, Señor, y que en esta hora, Señor, puedas tú estar mirando nuestras vidas y ir, Señor, transformándonos, renovándonos y fortaleciéndonos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que ha quedado como legado, Señor, en tu palabra y como legado a través de nuestro pueblo en la instrucción, en la enseñanza de tu palabra,
a través de toda la historia de Israel, Señor, y cómo a través de miles de años se sigue conmemorando, recordando y celebrando, Señor, hasta los detalles más íntimos e ínfimos, Señor, de nuestro pueblo. Que sirva todo eso para enseñanza de nuestras vidas, para no repetir y cometer los mismos errores, Señor, y para sentir un poco en carne propia, Señor, a través de la aflicción, el dolor de todos y cada uno de nuestros antepasados. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga, hermanos, y el Señor les guarde. Voy a hacer una hojita, a ver, como amenaza del multiple choice. ¿Cómo es que se dice?